Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer y dar la enhorabuena por la organización un año más de este evento que congrega tantos y tan buenos profesionales dentro del mundo del arbitraje. Es un placer para mí hoy estar aquí con estos magníficos panelistas que ahora pasaré a presentar. Y creo que vamos a tratar un tema muy interesante. Es un poco temprano todavía, pero bueno, esperamos poder captar toda vuestra atención y vamos a tratar la relación entre los diferentes actores dentro del mundo del arbitraje. Por un lado, árbitros, por otro lado, abogados y por otro lado, los peritos. Y lo vamos a tratar desde ángulos de árbitros, abogados. Yo aportaré mi pequeño granito de arena como perito y desde diferentes geografías. Tenemos Colombia, México, Latinoamérica en general y España. Y el cuento que hemos seleccionado para nuestra mesa son los tres cerditos, ¿de acuerdo? Que todos conocemos y para aquellos que no se acuerden, bueno, pues tiene una moraleja muy sencilla, basada en el esfuerzo y la solidez de las cosas que hacemos, ¿de acuerdo? De los tres hermanos, los tres cerditos, bueno, pues dos de ellos, pues intentando refugiarse del lobo, pues no realizaron el esfuerzo suficiente y construyeron pues la casa de paja, la casa de madera, que no fue suficientemente sólida para poder resguardarse. Solo fue el hermano mayor el que con su esfuerzo pues construyó una casa de ladrillo y de cemento que finalmente pues consiguió resguardar a todos los hermanos dentro de esa casa, ¿no? Y bajándolo al terreno del arbitraje, pues podemos hablar de la solidez de los informes periciales que se aportan en los procedimientos arbitrales para afrontarlos con una mayor garantía, la solidez de los escritos de los abogados, de los argumentos de defensa de los escritos de los abogados y, muy importante, la solidez y la consistencia de los laudos que finalmente se emiten en los procedimientos arbitrales. Y además vamos a intentar, si es posible, encontrar en el mundo del arbitraje, dónde está esa casa de ladrillo y cemento, esa estructura sólida que, pues que dé seguridad dentro del mundo del arbitraje, si es que existe esa casa o todavía está en fase de construcción, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, paso a presentar a mis compañeros. En primer lugar, Carolina Silva Rodríguez. Bienvenida, Carolina, desde Colombia. Carolina es árbitro nacional e internacional y amigable componedora, es miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de Colombia y miembro del Club Español de Arbitraje. Y, bueno, Carolina es redactora, ponente, docente universitaria, autora de diferentes publicaciones en arbitraje y creadora del podcast 5 minutos para hablar de arbitraje. Como digo, bienvenida, Carolina. Gracias, Manuel. Gracias. En segundo lugar, tenemos a Cristina, de Santiago. Bienvenida, Cristina. Cristina es socia directora de Aledra Legal. Tiene también una amplia experiencia en pleitos de una alta complejidad, tanto arbitrales como ante tribunales en todas las instancias, y ha realizado también programas de formación y concienciación al Compliance Officer. Y finalmente tenemos a Francisco González de Cosío. Bienvenido, Francisco, desde México. Francisco es árbitro nacional e internacional y ha actuado como árbitro, presidente o árbitro único en más de 200 casos. Y, bueno, pues ha publicado también una diversidad de libros, todos relacionados sobre el mundo del arbitraje. Entonces, volviendo a la temática, hemos hablado de las relaciones árbitros, abogados, peritos. Vamos a empezar por la relación árbitro-perito, empezando por ti, Carolina. Desde tu punto de vista como árbitro, Colombia, ¿cuál es la relación de árbitros y peritos? En tu experiencia, ¿la relación en Colombia se saca todo el provecho a los peritos en los procedimientos arbitrales? Bien, bueno, Manuel, muchas gracias. Un saludo, en primer lugar, a Javier Iscar por haberme invitado a compartir este gran panel, que es de lujo.
Estoy muy contenta de estar acá en este 9º encuentro del Open de arbitraje y esperamos poder volver muchas veces porque sí que es un encuentro bien interesante. Bien, la relación de árbitros y peritos, bueno, primero tengo que ponerme en contexto con el cuento que tenemos y he escogido para definir esta relación que tiene Colombia entre los árbitros y los peritos y a lo largo de toda esta intervención que vamos a hacer, una casa de bambú diseñada por Simón Vélez, un arquitecto colombiano, una casa bien fuerte. A ver si de golpe mis compañeros ponentes vienen a esta casa y nos protegemos del lobo. Además, bueno, Simón Vélez ha construido muchas casas de bambú en el mundo, entre otras en el Museo Nómada del Zócalo de México. Francisco, entonces, acá te espero. Ahí estaré. Bueno, bien. La relación de árbitros y peritos, hay unas cifras muy interesantes que tenemos en Colombia, que me interesaría compartir con ustedes en primer lugar, y es lo siguiente. En cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, tenemos 120 tribunales de arbitramiento en materia de arbitraje comercial internacional, dentro de los cuales la gran mayoría tienen dictamen pericial de parte. Tenemos 21 tribunales de arbitramiento en materia de arbitraje de inversión a través y con cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dentro de los cuales el 70% tienen apoyo de un perito experto. Y una figura más, que de golpe no es muy familiar para ustedes, que es la amigable composición. Es una figura novedosa, una figura que ha permitido articular el crecimiento en materia, bueno, de casos, pero además se ha incorporado en todas los contratos de infraestructura en Colombia. El crecimiento a través de las APPs, de las asociaciones público-privada, de capital público-privado, de los contratos de obra también, han requerido de una articulación, ese es el crecimiento que Colombia hoy en día tiene en materia de carreteras, otras modalidades de contrato con el sector público, una ley que fue estructurada en materia de amigable composición que permitiera su habilitación y una reglamentación que permitiera ser incorporada dentro de los contratos con partes estatales. Entonces, bajo este contexto tenemos en cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá 234 trámites de amigable composición, dentro de los cuales la gran mayoría tiene dictamen de parte. Entonces, bajo este contexto sí que tenemos un apoyo muy importante en los peritos, es el corazón del tribunal. Si un dictamen se tambalea el tribunal, entonces sí respetamos mucho esta actividad del perito. Bien, a través de la ley 1563 del año 2012, que tenemos hoy en día en vigencia, sí tenemos, claro, en las normas y en las reglamentaciones la posibilidad de la práctica del dictamen de parte, pero también tenemos la posibilidad de la práctica del dictamen de oficio. No la usamos mucho, pero sí la usamos. Usamos mucho la comparecencia conjunta de peritos, especialmente en los contratos de infraestructura, los trámites arbitrales en contratos de infraestructura, pero modulado por un árbitro. El hobtobbing que estuvimos comentando con nuestros compañeros de panel no lo tenemos. El Joint Report, que es un tema muy novedoso, que me parece fantástico, lo apoyo, además ayudaría un montón en los contratos de gran escala y si hubiese la posibilidad conjunta de consentir un dictamen sería fantástico porque además pues ahorrarían costos, ¿no? Las partes. Bien, eso es un poco lo que tenemos en Colombia. Manuel. Muchas gracias. Has introducido un tema probablemente muy interesante, ¿no? El informe conjunto de expertos, el Joint Report. Yo no sé, Cristina, en tu experiencia y sobre este tema, relación árbitro-perito, ¿qué
qué opinión tienes o qué reflexión puedes aportar. No, en primer lugar, muchas gracias por vuestra invitación, por estar aquí. La verdad es que estar en un evento de referencia como este es un verdadero honor. Entonces, en primer lugar, muchas gracias y muchas gracias, Javier Íscar, por el enorme esfuerzo de organización y por crear un espacio tan mágico en el que poder compartir ideas. Se llama Los Tres Cerditos. Yo no sé si estoy cerca de la boca del lobo rodeada de árbitros o si vamos a encontrar el lobo a lo largo de esta mesa. Te has puesto en medio, ¿eh? Te has puesto en medio. Me he puesto un poco nerviosa, no te voy a mentir. Pero bueno, en relación un poco con las cuestiones que planteas, pues yo creo que la relación entre la parte de los árbitros y del perito es esencial y además es una parte en la que los abogados tenemos a veces un poquito de miedo porque perdemos el control del procedimiento en parte. Y entonces, precisamente, ese control lo perdemos con los Joint Expert Reports y, por supuesto, con el hot tubbing, porque las instrucciones o las reglas ya no nacen de los abogados, nacen, por supuesto, del tribunal y nacen del tribunal o del árbitro único. Y eso realmente nos asusta, pero es una herramienta absolutamente necesaria donde tiene mucho sentido. Bajando esta reflexión un poco en cada uno de los aspectos que hemos hablado, pues me quiero hablar un poquito de los Joint Expert Report, donde me he encontrado experiencias buenas y experiencias quizás que nos invitan a reflexionar, ¿no? Y es un poco cómo el tribunal arbitral, cómo el árbitro debe dar esas instrucciones claras a los peritos para que todo fluya a lo largo del procedimiento. No hay unas guías claras, o por lo menos yo no he podido encontrar unas guías claras de qué debe de tener ese Joint Expert Report. Entonces, esto es un espacio para la reflexión, decir, oye, vamos a ver qué puede tener. Hay casos completamente distintos, porque evidentemente no es lo mismo un informe pre-hearing o post-hearing, donde el contenido o cómo está de avanzado el procedimiento cambia mucho, pero en todos ellos, desde luego, tiene que haber unos elementos comunes. Y yo creo que todo debería empezar es qué se le pide a los expertos en ese Joint Expert Report. O sea, ¿cuál es el scope? Entonces, eso, si no se da esa pregunta, que es la misma que los abogados transmitimos al inicio del procedimiento a los peritos, pues se crean situaciones o instrucciones poco claras que crean mucha confusión. Tampoco está claro hasta qué punto durante todo ese proceso de los Joint Expert Report los abogados podemos intervenir, podemos alegar, no podemos decir nada. Entonces, ese es un miedo enorme que tenemos de perder el control durante todo el procedimiento. Luego hay cosas un poco del día a día, pero que también es bueno, que yo creo que deberían estar reguladas, pues es desde cómo se intercambian los borradores, los árbitros, cómo tiene que quedar la trazabilidad de todo eso, cómo te comunicas con el tribunal, puedo comunicarme, si tienes una duda, ¿a quién le pregunto en caso de duda si tengo claro? ¿Qué documentación puedo utilizar? En un informe post-hearing es muy probable que ya haya habido a lo mejor una evidencia nueva. ¿Puedo utilizar esa evidencia nueva? No puedo. Entonces, quería utilizar ese marco para reflexionar sobre las cosas que deberían quizás reguladas en este ámbito. Y luego ya tenemos la parte del hot tubbing o del careo, donde creo que volvemos otra vez los abogados a sentir un poco de miedo, porque evidentemente la lógica de ese careo para que sea útil para los árbitros es que lo controle el propio tribunal o lo controlen los propios árbitros. Sí que es verdad que hay una cierta diferencia respecto a los abogados porque también nos conocen para hacer un cross previo y luego que el careo sea realizado por los árbitros. Luego también sería bueno que ciertas guías o en qué momento pues lo hago por sorpresa o te doy las preguntas, te secuestro, te encierras y tienes un día y en ese momento te puedes comunicar con tus abogados. No, evidentemente, pero cómo se gestionan cuestiones muy de la práctica arbitral, quizás un poco menos teórica, pero muy necesaria para que tengamos un marco de referencia más claro y nos ayude. Porque lo que sí es cierto, y aquí termino en esta parte de cuál es la relación entre el tribunal y los árbitros y el perito, es que es absolutamente necesaria. O sea, no hay un elemento necesario de un buen laudo, la resolución en justicia y con sentido, si no está, sobre todo cuando hay elementos técnicos, que lo hay prácticamente en todos los arbitrajes, sin un buen informe pericial. O sea, creo que la relación es más que necesaria y yo creo que es como la luz que ilumina a los árbitros en momentos de duda. Has tocado un tema también que creo que es muy interesante, es decir, las instrucciones, yo por mi experiencia, ¿no? Las instrucciones que el tribunal o el árbitro único dé para ese informe conjunto es fundamental porque efectivamente a veces
pues el árbitro que está dando unas instrucciones claras y para los peritos realmente no lo es clara y al final pues terminas haciendo cosas diferentes y termina perdiendo realmente el valor de ese informe conjunto que al final que facilitar la vida del árbitro para que tome esa decisión, para que pueda estrechar las diferencias que existen en los peritos, para que efectivamente podamos llegar a puntos de encuentro y otros de desencuentro, ¿no? Pero por lo menos que se vayan estrechando esas diferencias, ¿no? Y en tu caso, Francisco, que en tu experiencia, en tu amplia experiencia como árbitro, ¿qué puedes aportar? 3 reflexiones, Manuel, si me lo permites. Pero primero que nada, agradecer haber sido invitado. Javier, felicidades por crear este foro. Gracias por el halago que me hace al invitarme y un gusto estar con tan distinguidos y distinguidas panelistas. Creo que merece aplauso el poner este tema en la mesa, porque en mi experiencia existe mala praxis, rampante. Es un espacio no abarcado o no debidamente pensado mundialmente cuál es el papel de un perito en los arbitrajes. La única organización que yo conozco del mundo que ha hecho algo al respecto es el SEA. Y su código de buenas prácticas tiene el enorme mérito de decir que los peritos deben ser objetivos. Ahora, yo cuestiono que objetivo es la palabra correcta, pero aplaudo el esfuerzo que ha hecho el SEA. Lo que yo hago en los casos que he participado o que alguien ha sufrido como presidente del tribunal es que les digo a los peritos, usted tiene el deber de hablar con la verdad, entendida la verdad como la correcta aplicación de las reglas de su ciencia a este caso. Es decir, usted es la voz de una ciencia, de su ciencia en este proceso. Eso es lo que yo les digo y me fascinaría escuchar si piensan que esto no es lo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque creo en verdad que hay un espacio de omisión que genera mucha conducta que a veces es sorprendente. La semana pasada interrogué a un profesor de microeconomía de una prestigiada escuela de México que sostenía, entre otras cosas, que cuando uno habla de monopolios, el número de proveedores no es relevante, porque en el caso mexicano había 83. Y él decía que eso era un monopolio. Maestro de microeconomía. También dijo, bueno, me voy a detener ahí como un primer ejemplo, de las cosas que uno ve en la práctica. Otro ejemplo que vi justo hace un año es una ingeniero civil, por cierto española, que emitió un dictamen en materia climatológica. Y con lo que no contó es que el experto que yo presenté era un premio Nobel sobre ciencias climáticas. Y entonces el enfrentamiento fue terrible porque fue bastante claro que lo que hacía es decir cosas que eran abiertamente absurdas para un experto. El papel es importante porque en un número importante de casos que estamos viendo, escuché la práctica de Cristina y de Carolina y ellas lo están viviendo, lo que se discute en muchos casos es si la hipótesis normativa legal o contractual, que es técnica, si se cumple. Y si eso es cierto, el papel del perito es clave. De hecho, con frecuencia los árbitros estamos en manos de los peritos. Si no vemos a los peritos como la voz de la ciencia en el proceso, ¿qué estamos haciendo? Un árbitro que quiere decidir bien, y eso es lo que quiere hacer un árbitro, quiere acertarle al dilema que le han puesto, necesita de los insumos de ambas partes para formarse una opinión. Y hay casos en los cuales estás totalmente en sus manos. Recuerdo un caso deportivo que tuve hace 4 años, en el cual la discusión era de dopaje. Le encontraron cocaína a este futbolista en su torrente sanguíneo un día antes de la competencia. Y la discusión era sobre cuándo entró la cocaína en su torrente. Ya no era discutido que había cocaína, una sustancia prohibida. Y la discusión del cuándo es clave, porque si es in competition, definido como 24 horas antes de la competencia, ese futbolista quedaba vetado de por vida para volver a jugar. Pero si era outside of competition, le quitan la medalla, le quitan los beneficios económicos y hay una reprimanda. Pero es toda la diferencia, que tiene 2 años de inelegibilidad. ¿Cómo sabe un abogado cuándo ingresó
la cocaína en el torrente sanguíneo. No había uno, no había dos, había 3 opiniones expertas distintas. Uno de ellos, del asesor de la Corte de Casación francesa en materia de bioquímica. Otro, el autor del mejor libro del mundo de bioquímica. Y otro de la organización deportiva. 3 concluían cosas distintas. Yo les pregunto, ¿cómo puede un árbitro decidir a quién le cree? Bueno, por lo menos yo, a lo mejor Cristina o Carolina o Manuel pueden ser más letrados en esto, pero yo no sabía a quién creerle. Respuesta está en lo que han dicho mis distinguidos colegas, con técnicas procesales que tenemos para, por ejemplo, confrontar a los peritos. El hot tubbing a mí me fascina y he sido hot tubbeado y es la cosa más agresiva del mundo, pero es muy valioso. Otra es, lo que dijo Manuel, me gustó, que el tribunal les ordene en ponerse de acuerdo en lo que más puedan y estar de acuerdo en qué estar en desacuerdo. Entonces cierras la discusión técnica, entre otras. Por ende, creo, y con esto concluyo esta primera intervención, que hay una omisión que no está debidamente mundialmente abordada, que hay una ética, que el perito se debe no a los abogados y no al tribunal, sino a su ciencia, y que tiene que hablar con la verdad entendida de esta manera. Muchas gracias, Francisco. Me gusta mucho lo que estoy escuchando de los peritos por vuestra parte, os lo agradezco. Y ahora pasando a la relación ahora abogado-perito, empezando por ti, Cristina, como abogada, ¿cómo ves tú la relación y en tu experiencia con los peritos? Bueno, yo quiero retomar un poco las palabras. Efectivamente, la labor del perito es ilustrar, ¿vale? O sea, ilustrar en una ciencia que en el derecho nos es desconocida. O sea, porque los abogados, al final, pues hablamos de cosas que desconocemos y sois un poco la luz. Ya hemos visto la luz del tribunal, las formas en las que podemos hacerlo, lo necesario que es encauzar esa luz, ¿no? En esa lámpara, podemos decir, que vamos a ir buscando. Y luego, pues por supuesto, para los abogados, pues sois absolutamente necesarios. O sea, no hay una buena demanda que tenga un componente técnico que pueda tener éxito sin un buen informe pericial, porque para empezar tampoco tendríamos credibilidad. Es decir, no puedo decir que estos son unos números que me han proporcionado si no han sido verificados por un tercero. O sea, que sois complemento o quizás guía y complemento para los abogados para el éxito de nuestras reclamaciones. Y luego, además, sois un freno para nosotros, porque tenemos el sesgo muy marcado de la historia que te cuenta el cliente. Evidentemente, es nuestro deber defender y conocer la historia, pero bueno, la historia siempre tiene 2 caras, pero tú solamente en ese momento escuchas una de ellas y con un sesgo determinado. Y si además es un cliente con el que llevas muchos años trabajando, por supuesto que entiendes que eso está marcado por una veracidad superior. Entonces, llega un tercero que te dice, oye, esto es un sueño de grandeza, esto no lo puedes pedir, esto no lo veo. Entonces, te ayuda en muchas ocasiones a la hora de presentar ese escrito a encauzar o encaminar hasta dónde sí y dónde no. Que seáis un freno, para mí, es una de las cosas que más me gusta y yo creo que eso va muy vinculado a lo que ha comentado de la objetividad y la independencia, efectivamente. No me imagino trabajar con un perito que no sea objetivo y que no sea independiente y que no me ponga barreras y que no me ponga frenos. Es una de las cosas o una de las grandes cualidades que tenéis y es absolutamente maravilloso porque nos hacéis pensar y ver las cosas o cambiar la idea preconcebida. Quiero retomar un poco quizás las buenas prácticas del CEA, que me parece una iniciativa maravillosa y que quizás a lo mejor es ese cimiento que estamos buscando de regulación, de tener un marco, de saber cómo se hacen las cosas, de cómo llevar a cabo la confrontación, que tiene en el título 5, y quizás esto puede ser no polémico, pero sí para pensar en reflexión. Dentro de la objetividad y la independencia te dan una serie de preguntas para determinar si puede haber un potencial conflicto de interés con los árbitros y un poco para evitar situaciones como la que acaba de comentar. Dentro de ese elenco de preguntas, pues creo que son las 10, 11 y 12 del título 5, hay una serie de preguntas relativas a la revelación o la relación que tiene el abogado con el árbitro. Oye, los últimos 10 años, 10 años, es muchísimo tiempo, ¿ha trabajado usted con este perito? ¿Este mismo abogado le ha nombrado a usted como abogado? Esas preguntas no se nos hacen a los abogados respecto a nuestros clientes.
Oye, ¿cuántos años lleva? Pues yo tengo clientes con los que llevo trabajando 10, 15 años y eso puedo decir sin género de duda que no condiciona mi posición respecto a mi posicionamiento, y si hay algo que no pueden hacer, por decirme, pues llevamos trabajando 15 años, pero oye, confía en mí que esto no lo puedes hacer. ¿Por qué tiene que ser dentro de los aspectos de la revelación un análisis a valorar cuánto tiempo o cuántas veces has trabajado con ese despacho, con ese abogado? Joder, pues si te gusta trabajar con ese perito en concreto porque te da confort, porque sabes que es objetivo, porque sabes que es independiente, porque sabes que te va a frenar, ¿por qué tiene que ser eso? No te dice, por supuesto, esas buenas prácticas, que eso sea motivo de un conflicto de interés, eso es evidente, pero no sé hasta qué punto esa revelación tiene sentido cuando no es una revelación que se nos exija, por ejemplo, a los abogados a la hora de trabajar con nuestros clientes. Trabajar con un perito, un abogado, es una relación absolutamente cercana. O sea, sois nuestra almohada, te llamas, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué hago? ¿Cómo lo encauzas? Y no por ello dejáis de ser independientes y trabajar con independencia y con objetividad, de la misma manera que los abogados, aunque llevemos muchos años trabajando con nuestros clientes, dejamos de hacer. Entonces, eso es otra vez dentro de nuestra relación, que es absolutamente necesaria para ilustrar, pero sí quería traer a colación de las buenas prácticas ese momento o esa reflexión de por qué tenemos que revelar cuánto tiempo llevamos trabajando, porque eso no creo que sea motivo para condicionar ni la objetividad ni la independencia de un perito, que yo la doy siempre por supuesta dentro de la excelencia en el trabajo en general. Creo que esa, por lo menos mi experiencia, siempre ha sido esa y siempre ha sido muy positiva. Eso se presupone en el ADN del perito, evidentemente tiene que estar hasta donde podemos llegar, lo que podemos decir, lo que no podemos decir y evidentemente ser objetivos independientes, ¿no? Y tú, Carolina, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esa relación abogado? Bien, para cerrar un poco el tema de lo que está comentando Cristina, yo creo que si nosotros, bueno, al final vamos a pedir un gran deseo a la lámpara de Aladino, pero en efecto, si tenemos nosotros las directrices, un código de buenas prácticas como el de la IVA, si observamos, por ejemplo, el capítulo del listado rojo renunciable, de común acuerdo las partes pueden conservar al perito, pese a que revele que conoce a una de las partes por su gran experticia, por la confianza que se tiene del trabajo. Entonces, de momento, tenemos pues como estas directrices que nosotros tenemos junto con las del Club Español de Arbitraje. En Colombia, bueno, particularmente tenemos en esa relación del abogado perito el cross-examination, que yo creo que todos lo manejamos. De hecho, en Colombia, en plena pandemia, en febrero del 2020, hubo un laudo que se anuló en materia de arbitraje comercial internacional de un consorcio chino contra una empresa colombiana generadora y comercializadora de energía, por no haber permitido que una de las partes allegara el dictamen de contradicción que sí estaba incluido dentro del calendario procesal. Esas son circunstancias que pasan. Bueno, hay otras posiciones en estos momentos en las altas cortes en Colombia, pero esa es una jurisprudencia que quise traer y poner de presente en este gran recinto. Yo creo que para tener un buen aprovechamiento del abogado y el perito tiene que haber una sinergia total, cada uno desde sus mundos. No puede el perito volverse una segunda voz del abogado, tiene que tener su seguridad, su certeza, blindar su dictamen de tal manera que pueda estar seguro y tranquilo al momento de rendir las declaraciones que tenga para sustentar respecto de su dictamen. De hecho, deberían sentarse desde el inicio al momento de la elaboración de la demanda para tener una sinergia total y tener definido dónde, cuándo, cómo y a qué horas. O sea, para que los tiempos de entrega siempre estén a tiempo. Eso es lo que tenemos, sí. Gracias, Manuel. Un dictamen de ladrillo y cemento, ¿no? Francisco, y en tu caso, ¿cómo ves la relación abogado-perito, tu experiencia? Pienso que es también una relación que requiere imbuirse una ética y una praxis que creo que debe ser la siguiente. Sí es un aliado, el perito, el abogado,
pero es un aliado que tiene, como mencionaba en mi intervención previa, su fidelidad debe estar con su ciencia. Ahora, las ciencias, inclusive las exactas, no son exactas. Correcto. Son argumentables. Y dentro de lo argumentable, yo creo que el perito puede ayudar a que el abogado argumente. El perito debe opinar, el abogado debe defender, abogar. Ahora, como es un tema técnico y el abogado puede requerir el insumo técnico, el perito puede válida y éticamente dar elementos al abogado para que abogue, pero el que abogue debe ser el abogado. El espacio de argumentación que puede, para mi gusto, válidamente hacer el perito es dentro de su ciencia, el área de indefinición o inclusive el área de matización. Hay áreas en las cuales el paradigma es uno y dentro de esa disciplina él puede abogar por una refinación del paradigma. Y eso es válido siempre y cuando lo exprese de esa manera. Mainstream es esto. En mi opinión debe ser esto. Y mi opinión puede no estar secundada, tiene su fidelidad es con su ciencia. Ahora, es natural en el papel del abogado que presione al perito. Es su deber presionar, porque el abogado quiere hacer lo máximo para defender los intereses de su cliente, es su deber. Y el perito debe, si se sigue la tesis de ética que propongo, su fidelidad está con su ciencia. Y en esta tensión, yo creo que es natural que lo que ocurra es que haya momentos de no, que el perito diga, yo hasta aquí llego, señor abogado, y lo demás, usted, pues es su deber, usted no tiene que ser veraz. Los abogados no tenemos que ser imparciales. Nuestro deber es con nuestro cliente y hacer todo dentro de lo decente por pelear por los intereses de nuestro cliente. Pero el perito sí se le debe algo más, o sí debe algo más, y esa es su ciencia. Entonces, en esta tensión, creo que es natural que ocurra la presión, que el abogado tiene que entender al perito y el perito tiene que entender al abogado, que el abogado puede beneficiarse de la asesoría del perito, que el que aboga es el abogado, y que el abogado tiene que entender que le ponga altos el perito. Los buenos peritos son los que dicen no, hasta aquí llego. Los peritos que te dicen, como lo que me dijo a mí un día el anterior presidente del Colegio de Contadores de México, en el primer caso de derivados que abogué, que cuando le empecé a explicar cómo íbamos a hacer cómo debe presentar su dictamen, me dijo, a ver, yo estaba muy joven, esto fue hace 20 años, y me dijo, a ver, licenciado, yo sé cómo es esto. Esas fueron sus palabras. Usted dígame qué quiere y yo hago el análisis inverso. Eso es lo que no quieres, porque eso sale a relucir. Los árbitros no son tontos. Y el interrogatorio inteligente va a hacer aflorar que las periciales están reverse engineered, perdón el anglicismo, y por ende lo que debe uno descartar, y si hay peritos aquí, transmito con vehemencia, lo que no deben de hacer es prestarse a esto. No solo porque no sirven en el caso, sino que su reputación va a empezar a ser esa. Hay pocos actores en el medio y la gente sabe quiénes son peritos objetivos, siguiendo al SEA, y peritos dúctiles. No les conviene ser dúctiles. Correcto. Ha dado dos puntos muy importantes que me han gustado mucho. Uno es que a veces, generalmente no hay un blanco o un negro, por lo tanto hay un abanico de grises, ¿no? que los peritos podemos entrar ahí desde nuestro punto de vista, desde nuestra ciencia y desde nuestro entendimiento. Y dos, que si se traspasa la línea, aunque creamos que estamos ayudando realmente, no estamos ayudando, porque como dice Francisco, es decir, los árbitros se dan cuenta perfectamente quién no, y al final son cosas que no puedes defender y que flaco favor le haces finalmente al cliente. Siempre existen esas tensiones, abogado-perito, es indudable. Como dice, la labor del abogado es llegar hasta donde más lejos puede, y la labor del perito al final es realmente llegar hasta donde pueda, y eso es lo que podrá defender con solidez en la vista, y eso es lo que podrá dar credibilidad y convencer en su caso al árbitro o al tribunal en el procedimiento. Lo has expuesto con más elocuencia. Es imposible. Tampoco presionamos tanto. Bueno, ya nos quedan 8 minutos para tratar el último bloque. Empiezo por ti, Carolina. ¿Existe esa casa de ladrillo y cemento en el mundo del arbitraje? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, de momento yo los espero en mi casa de bambú, mientras de golpe podemos pedir más tarde un gran deseo, y es una gran necesidad de tener seguridad jurídica
Y bueno, me anticipo en decirlo por si se nos acaba el tiempo, de pedir un código de buenas prácticas unificado y vinculante para los árbitros y para los jueces. En ese sentido, bueno, habíamos hablado un poco en este panel sobre el caso Acmea y cómo podíamos buscar aquella relación de imparcialidad, de independencia, concluir de dónde podríamos hilar ese mundo, el caso Acmea, con la imparcialidad y la independencia de los árbitros y los jueces. Y bueno, hemos encontrado, por ejemplo, en mi caso, que en Nueva York, pues la CENUSMI tiene un código de construcción de jueces y árbitros que ojalá se volviera vinculante para el tema, porque creo que va a estar dentro del capítulo de reglamento CIADI, para el tema de inversionistas y Estado. En Colombia tenemos un reglamento o una ley dualista y allí tenemos en materia del capítulo de arbitraje nacional un capítulo especial para el deber de información y revelación. Y en materia de arbitraje internacional tenemos algunos artículos. En materia de arbitraje internacional nosotros somos ley modelo UNCITRAL, una adaptación casi exacta, con algunas particularidades sui generis, como es el deber de revelación de los árbitros y una remisión a la autoridad judicial en caso del recurso de anulación en esa competencia. Ellos también tienen que cumplir ese deber de información. Claramente nosotros tenemos la línea del Código de Buenas Prácticas de la IVA, del Club de Español de Arbitraje, ojalá de este código para el tema de arbitraje e inversión de jueces y árbitros, pero sí que necesitamos y hacemos una invitación a esta comunidad a través de este gran evento que Javier ha organizado y a nuestra lámpara de Aladino para poder unir mundos, unir continentes y crear un código de buenas prácticas, ojalá vinculante, para tener unas reglas de juego claras, porque el tema de imparcialidad e independencia, de revelaciones y de recusaciones se ha convertido en un tema bastante complejo. En la medida que hablemos el mismo lenguaje, todos hacemos caso. Entonces, eso es un gran deseo que pedimos acá en esta lámpara. Gracias, Manuel. A ti. ¿Y tú, Francisco, cuál es tu deseo o tu opinión aquí? Sobre lo de arbitraje Sí, bueno, siguiendo la línea de lo que está hablando pues Carolina. Yo secundo los buenos deseos, porque el arbitraje cumple un papel, la froto, cumple el papel de ser como seguidor de la teoría de la autonomía del arbitraje en el mundo, la forma en la cual todo mundo encontramos un mecanismo equidistante para resolver nuestros problemas. Entonces, tu ideal, Carolina, va en ese sentido y por ende, froto. Muy bien. ¿En tu caso? Bueno, mi casa es de madera de momento, es robusta, pero todavía creo que tenemos mucho que trabajar, muchos aspectos en los que podemos mejorar y muchos de ellos lo hemos tratado hoy aquí. Yo también froto un poco la lámpara, me uno a los deseos de mis compañeros, pero también voy a añadir uno más, que en ese código de buenas prácticas pues incluya unas guías para aquellos aspectos que hemos tratado hoy sobre el que parece que algunas veces ha sido un poco olvidado, que sois los peritos, para que, bueno, pues que los careos, el hot tubbing, para que esos joint expert report, para que no haya esas a veces inconcreciones que pueden poner en peligro el procedimiento y no venga el lobo, ¿no?, que es la nulidad del laudo. Entonces vamos a rezar un poco, vamos a tener ese deseo porque se cumplan todos los deseos de esta mesa. Te dejo, Manuel, la lámpara, yo no sé si... Así que aquí dejamos en manos de Javier la casa por construir, la casa de cemento que esperamos se construya y el lobo no la vaya a tumbar. ¿Cierto, Manuel? Muy bien.
Bueno, pues estamos todavía dentro de tiempo, lo cual, yo no sé, Francisco, si tienes alguna cuestión adicional sobre el comentario de Acmea que ha hecho Carolina, si tenemos un par de minutos todavía, si quieres indicar algo. Gracias, Manuel. Habíamos platicado de que permea una inquietud que tengo sobre arbitraje de inversión y ofrezco constreñirla a 2 minutos 30 segundos para estar a tiempo. Dado el título de esta mesa, Javier Iscas me ha permitido que transmita una inquietud que tengo. Es una inquietud que primero quiero decir que hablo solo por mí. No puedo yo, no obstante los participantes de este foro y patrocinios, mi crítica, y es una crítica, es solo mía. No hablo por nadie más. Y es lo que estamos haciendo en el mundo respecto al arbitraje de inversión. Y España es un buen ejemplo de ello. Alemania es un buen ejemplo de ello. Veo con tristeza y frustración el que, dado ciertos problemas delicados que se están viviendo, estamos varias partes del mundo, no todos afortunadamente, abandonando la idea del arbitraje de inversión. Y además de que se está abandonando por motivos que son, para mi gusto, incorrectos, es decir, críticas que si se escarban un poco son claramente incorrectas, evidentemente incorrectas. Entonces, ¿qué percibo yo que está sucediendo? Que estamos viviendo un mundo enojado, por muchos motivos que no abordo, y que, como todos sabemos, el sentimiento que más intoxica el buen juicio es la ira, y algunos países que han recibido laudos muy cuantiosos, o muchos laudos muy cuantiosos, y que ven un problema de finanzas públicas, encuentran que el arbitraje de inversión es bastante más peligroso de lo que se pensó cuando se suscribieron los 3.000 tratados de inversión que... Resultado, queremos hacer una serie de mecanismos, como es un tribunal fijo de arbitraje de inversión, que en esencia lo que hacen es descafeinar lo que es una disciplina preciosa, que era un mecanismo para atender un problema, que es un problema de cooperación que colmaba el arbitraje de inversión a través de los tratados o contratos de inversión. Ahora, ¿por qué me atrevo a hacer este llamado en este contexto? Porque a veces lo que necesita uno cuando está en un problema es que alguien que está fuera viendo, y ese es mi caso, les diga, mantengamos la cordura, aceptemos los buenos argumentos, no los malos, y lo que en la coyuntura del mundo que estamos viviendo, tenemos el problema más grande de la historia de la humanidad, que es el cambio climático, pero tenemos un gran reto, pido 15 segundos más, un gran reto que es cómo saciar las necesidades del mundo que estamos viviendo. En octubre cumplimos 8.000 millones de personas en este planeta, de los cuales la mitad están integrados en la economía globalizada. Esa mitad está generando el problema más grande de la historia de la humanidad, el cambio climático. Y en los siguientes años, escasos 5, se prevé que la otra mitad del mundo va a ingresar a esta inserción. 8.000 millones de personas consumiendo o saciando necesidades con energías sucias, no es viable. El problema es catastrófico, el mundo va a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el arbitraje de inversión con esto? Como dice Bill Gates en su libro sobre cómo llegar a cero, huella de carbono, y otros que lo han estudiado, el panel de la ONU, la única solución a esto es reducir a cero la huella de carbono, y reducir la huella de carbono significa que todo el mundo tiene que cooperar, nadie puede solo. Y los mecanismos de cooperación exigen muchísimo capital, muchísima tecnología, y los estados no pueden solo, requieren del mercado, requieren de inversión. Para que la inversión ocurra, tiene que haber mecanismos de garantía de la inversión. Luego entonces, lo que yo hago un llamado muy respetuoso, pero muy enérgico es que el medio de arbitraje levante la mano, no lo estamos levantando, para hacer ver, están destrozando actores políticos de muchas partes del mundo, un mecanismo que no solo es positivo, que sí genera la responsabilidad internacional del Estado, y a nadie nos gusta que nos hagan responsables. Pero si queremos vencer este embate, el más grande de la historia, necesitamos el arbitraje de inversión. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, ya hemos consumido el tiempo. Nada, espero que os haya parecido interesante el debate. A mí me lo ha parecido. Podemos sacar la conclusión de que, bueno, creo que
si bien los peritos se usan adecuadamente, siempre se puede sacar mejor partido de ellos y que, bueno, pues en el arbitraje todavía esa casa de ladrillo y cemento, pues probablemente está todavía por construir. Muchas gracias a todos por vuestra atención y un fuerte aplauso para mis compañeros.